Buenos días, chicos. Eh, la clase de hoy día es la que corresponde a la semana 3. Hoy día nos toca mirar lo que son lo que es la ley de Ohm y lo que es la ley de Kirchhoff. Aspiro que con el material que está en el aula virtual haya sido examinado por ustedes para de esta manera darle una mayor agilidad a la tutoría que tengo para hoy día, y tal vez ese material haya generado preguntas en ustedes que podemos darle respuesta el día de hoy. Voy a iniciar compartiendo la pantalla para tener herramientas para poder ir checando lo que nos corresponde el día de hoy. Bueno, tal como lo ven en su pantalla, ya tengo una pizarra y el tema que vamos a tratar es la ley de Ohm. Lista es la ley de Ohm. Eh, ¿Qué es la ley de Ohm? Pues la ley de Ohm es una ley generada por Ohm, que establece la relación de las diferentes magnitudes dentro de un mismo circuito. Y lo establece de tal manera que nos permite hacer cálculos en todo el proceso del curso bajo las siguientes lógicas. La ley de Ohm establece digamos que establece tres condiciones. Por ejemplo, nos habla de la intensidad de la corriente, nos habla del voltaje o la tensión y nos habla de la resistencia. Pero nos habla de estos tres parámetros que nosotros ya lo estudiamos en la clase anterior, pero lo hace de una manera combinada. ¿Okay? Entonces, ¿a qué se está refiriendo eso? Si vamos a elaborar aquí un pequeño circuito como para tener una idea de la explicación que estamos dando. Imaginémonos que aquí tenemos un circuito eléctrico cualquiera y que en este circuito yo tengo una resistencia. Okay. Ya. Ok, ahí tenemos nosotros un circuito. Eh, Ustedes Según saben. Wikipedia, un circuito es una interconexión de componentes eléctricos que transporta la corriente eléctrica a través de una trayectoria cerrada. Bueno, Wikipedia me está ayudando de manera automática, no fui yo que lo generé por si acaso. Ok, nosotros aquí tenemos un circuito y este circuito, como ustedes saben, debe haber aquí, en esta fuente de aquí que estoy marcando, debe haber una fuerza que mueva los electrones, ¿verdad? Dependiendo de esta carga de acá, en este conductor van a circular una cantidad de electrones. Entonces, la fuerza que se genera aquí se llama voltaje,
La cantidad de electrones que van a circular por este conductor se llama intensidad de corriente, y la oposición que haga este elemento, esta resistencia aquí, se va a llamar resistencia. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos estos tres componentes de lo que estamos hablando. Imaginémonos que la fuente tiene una tensión de 120 voltios. Déjenme cambiar aquí ciertos aspectos de esto. No le pongamos, ya, ni le pongamos esto acá. Ok, tenemos 120 voltios de ingreso. También supongamos que aquí tenemos una corriente de 5 amperios. Como hablamos la vez anterior, cuando hablamos de corriente, la corriente sí tiene una circulación. Entonces vamos a decir que esta corriente circula en este sentido. Ahí. Y acá tenemos una resistencia, y esa resistencia vamos a decir que es perdón. Esta resistencia vamos a decir que es de 3 ohmios. Ok. De 3 ohmios. Listo, ya tenemos los elementos y tenemos los valores con los que nosotros queremos trabajar. Ya tenemos esta relación. Ok. Bueno, primero déjenme hacer un cálculo que hice que cometí aquí un error. Cometí un error. La ley de Ohm dice que 5 por 3, 15 ya. Voy a corregir el error que cometí. Disculpen, es que yo nunca preparo los ejercicios, solo salen allí. Vamos a decir que el voltaje de aquí es 150 voltios. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar con la primera fórmula. La fórmula nos va a decir que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Ahí tenemos nuestra primera fórmula. ¿Okay? Esta va a ser nuestra primera ecuación. Lo vamos a poner aquí. Ahora, esa ecuación de allí, vamos a despejarla. ¿Qué pasaría si lo que yo quiero saber es la intensidad de la corriente? La intensidad de la corriente, entonces va a ser igual a el voltaje sobre, yo creo que aquí lo puedo poner, sobre la resistencia. Y si quiero saber la resistencia, entonces eso va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Listo. Ya con eso ya comienzo yo a plantear en las ecuaciones que me van a servir para resolver este problema. Pero vayamos un poquito más adelante. Yo me puedo olvidar de esta fórmula. ¿Qué debería hacer para no olvidarla nunca? Para no olvidarla nunca, Ohm estableció un triángulo que se llama el triángulo de Ohm. Lo vamos a graficar aquí, así rapidito, para establecer qué es lo que nos dice este triángulo. Ohm estableció este triángulo. Y en este triángulo, en la parte superior, puso el voltaje, puso la intensidad y puso la resistencia. Ok. Entonces, nosotros vamos a ubicar el voltaje aquí, vamos a ubicar la intensidad aquí y vamos a ubicar la resistencia aquí. Ese es el triángulo de Ohm. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para calcular. Desen cuenta que si yo agrego aquí, déjenme poner esto. Voy a poner aquí un multiplicador. A ver. Listo. Este asterisco lo voy a poner aquí, que significa que multiplica. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si yo quiero calcular este voltaje, sencillamente lo tapo
y automáticamente en la parte de abajo me va a quedar la fórmula. I por R, exactamente igual como lo establecimos aquí. Si yo quisiera saber la intensidad de la corriente, entonces tapo la intensidad de la corriente y ¿qué me queda? B sobre R, y así, y consecutivamente, si quiero saber la resistencia, tapo la resistencia y me va a quedar B sobre I. Entonces, de esta manera nosotros nos vamos, podríamos decir que nos podemos guiar con relación al... Un poquito aquí, ya, que se nos deforma un poco. Ok, entonces ya tenemos las ecuaciones, ya tenemos el triángulo de Ohm, ya tenemos la ley de Ohm, nos falta conceptualizar y problematizar. Ok, entonces, bajo esta fórmula, ¿qué ocurriría aquí? Hagamos de cuenta que nosotros no conocemos estos valores, no lo conocemos. Y yo quiero saber cuál es el voltaje. Entonces puedo decir que voltaje es igual, perdón, voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad por resistencia. Ya. Continúo, entonces voltaje va a ser igual, perdón, voltaje va a ser igual a la intensidad, que son 5 amperios, por la resistencia, que son 3 ohmios. Y esto sería igual, entonces, 3 por 5, el voltaje sería igual a 150 voltios, tal como lo habíamos establecido hace un momento. ¿Ok? Entonces, este voltaje de aquí, si no tuviéramos estos valores, ya hubiéramos calculado el voltaje que está aquí, ¿verdad? Lo mismo ocurre si yo hubiera calculado la intensidad o la resistencia. Pero bien, entremos de lleno a lo que nos dice la ley. La ley nos dice, voy a escribirlo aquí para que no se nos pierda. La ley nos dice, Ingeniero, tengo dígame, una pregunta. dime, Se supone que tenemos que multiplicar el 3 por 5, ¿no? sí, ¿Y por 3 qué por da 5 es 100? 15, no es 150. Ajá, Sí, tienes razón. Eh, Déjame que yo ahorita borro el cero. ok. Sí. A ver, eh, vamos a decir aquí que la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje. Lo que estoy escribiendo aquí es una parte de lo que nos dice la ley de Ohm. La intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje. Déjeme corregir lo que con mucha razón me decía Alejandra. 3 por 5 es 15, ¿ok? Listo. Entonces, vamos a demostrar esta parte del enunciado de la ley. La intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje. ¿Qué significa eso? Significa que porcentualmente, si sube la intensidad, sube el voltaje. Inversamente, también lo puedo decir al revés. También puedo decir que si sube el voltaje, sube la intensidad. Está de más decirle que si baja el voltaje, baja la intensidad. Y que si baja la intensidad, automáticamente baja el voltaje. Aquí lo vamos a comprobar. Imaginémonos que en vez de esta intensidad ser de 5 amperios, esta intensidad es de 15 amperios. Imaginémonos eso. Lo voy a encerrar aquí en un cuadrito para diferenciarla de la otra intensidad. Entonces, cuando yo realizo este cálculo de aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que voltaje, perdón, voy a tener que el voltaje es igual a 15 amperios
por 3 ohmios, que es la resistencia, ¿verdad? Entonces, esto de aquí sería igual 15 por 3 a 45 voltios. Entonces, lo voy a poner aquí al ladito solo para que nos sirva como comparación. ¿Qué es lo que ocurrió? Dense en cuenta que la intensidad subió al triple, ¿verdad? Y automáticamente el resultado del voltaje de 15 también subió al triple. ¿Ok? Ok, subió al triple. ¿Qué ocurriría si esta intensidad de corriente la bajamos a 0,5? Vamos a poner otro colorcito aquí para que nos diferencie uno del otro. Si esta intensidad de corriente baja a 0,5 amperios, vámonos aquí, pongámoslo aquí, ahí. ¿Qué ocurre si esta corriente baja? Si esta corriente baja, nosotros vamos a tener como resultado que el voltaje va a ser igual a la intensidad, que es 0,5 amperios por 3 ohmios. Entonces, vamos a tener que 0,5 por 3, ¿cuánto es, chicos? 0,15. ¿Cuánto? 1.5. 1,5 voltios. Listo. Okay. Entonces, si tenemos esta condición que bajó, entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Como bajó aquí la intensidad a 0,5, también bajó el voltaje a 1.5, de 45 bajó a 1.5. Entonces, estamos notando claramente que la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje. Ahora, cuando yo aprendí electricidad, que fue hace muchísimo tiempo y fueron los primeros pasos en la ingeniería que yo di, nosotros aprendimos con unos licenciados. Yo estudiaba en Quito en un centro que se llamaba, en un centro franco-ecuatoriano, donde éramos internos nosotros allí. Y obviamente que había mucha metodología y hay algo que yo nunca me olvido, que ellos nos ponían como a jugar, a hacer juegos de niños, y nos decían más o menos esto. Nos decían que, perdón, sí, nos decían, por ejemplo, nos ponían la relación de aquí. Esto de aquí es algo que de pronto ustedes conocen. Bueno, todo el mundo conoce. Esto de aquí es un... Ahí. Y aquí nos graficaban a un niño. Perdón. Aquí nos graficaban a un niño metido aquí con los pies para acá. Y acá el mismo niño metido con los pies para acá. Ok. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que estamos graficando? Estamos graficando un columpio. Antes en los parques había mucho. Esto circula para allá y el de acá circula para acá. O sea, en un momento sube y en otro momento baja. Si nosotros le ponemos como relación que este niño es el voltaje y ponemos como relación que la sillita del columpio es la intensidad, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Lo que podemos decir es que
Si este niño sube, cuando estamos manejándolo aquí, este niño sube, este niño es el voltaje. ¿Qué pasa con la intensidad? También sube. Y cuando este niño llega aquí y comienza a bajar, cuando la intensidad baja, el voltaje baja. Y eso para ambos lados. Siempre van de la mano. Sube el voltaje, sube la intensidad. Baja el voltaje, baja la intensidad. Es por eso que en los circuitos eléctricos, cuando ya lo aprendamos a manejar, nosotros controlamos mucho los voltajes y lo controlamos en base a la intensidad. O caso contrario, también controlamos la intensidad con el voltaje. O sea, siempre lo vamos a mover. Y esto es una ley que siempre se va a cumplir dentro de los circuitos eléctricos. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí que hacer? Ok, continuamos entonces. La otra parte de la literatura. Este es un resultado de la La otra parte de la literatura, ¿qué nos dice? Nos dice que primero ponerlo en... Nos dice que la resistencia eléctrica es inversamente proporcional a la intensidad. Entonces ahora nos dice otra cosa. El resto del concepto nos dice que la resistencia eléctrica es inversamente proporcional a la intensidad. Y obviamente que si es inversamente proporcional a la intensidad, también va a ser inversamente proporcional al voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje se maneja de acuerdo a la intensidad de la corriente. ¿Ok? Entonces, si continuamos aquí, déjenme borrar un poquito estas cositas que nos ocupan espacio. Y lo borré. Lo recupero y estoy familiarizándome nuevamente con estas matrices. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si trabajamos de la misma proporción y nosotros queremos calcular ahora queremos calcular el mismo voltaje, pero ahora vamos a hacer que esta resistencia de aquí aumente. Pongamos que la resistencia vale el doble, vale 6 ohmios. ¿Ok? Y la voy a poner de un color, la vamos a poner así. Ok. Aquí tenemos que la resistencia aumentó a 6 ohmios. ¿Qué ocurre con el voltaje? Entonces, démonos cuenta, no podemos calcular el voltaje, podemos calcular la intensidad, eso es indistinto. Aquí lo podemos hacer de cualquier manera. Pero veamos qué pasa con el voltaje. O veamos qué pasa con la intensidad. Digamos que la intensidad de la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Eso implica que el voltaje que tenemos aquí es 15 ohmios. Digamos que la resistencia es la primerita, es 3 ohmios. Y si yo tengo 15 para 3, nos da 5, ¿verdad? 5 amperios. 15 voltios y 3 ohmios. Nos daría, esta es la primera condición, esta de aquí es la primera condición de la intensidad de la corriente, que estaba aquí, 5 amperios, y ahora veamos qué ocurre. Si nosotros ponemos la intensidad de otro valor, si subimos la resistencia, esto va a ser igual, entonces, intensidad igual, la fórmula es la misma, sobre resistencia. Esto de aquí va a ser igual entonces a 15 voltios
dividido para 6 ohmios. Y tenemos como consecuencia que 15 dividido para 6 es igual a 2,5 amperios. Ok. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la intensidad y tenemos acá la otra condición de la intensidad. Dense en cuenta qué ocurrió. Que al inicio teníamos 5 amperios de intensidad cuando yo tenía 3 ohmios. Pero yo aumento, duplico la resistencia 6 y automáticamente la intensidad proporcionalmente hace lo contrario. Mientras que aquí tenía 5, se me bajó a la mitad. 5 se convierte en 2,5 amperios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos está aplicando esta teoría de aquí. La resistencia inversamente proporcional a la intensidad. Significa que cuando aumenta la resistencia, la intensidad baja. También podemos decir lo contrario, que cuando la intensidad aumenta, la resistencia baja. O que cuando aumenta la intensidad, la resistencia baja, o que cuando aumenta la resistencia, la intensidad baja. No hay problema. Ok. ¿Qué ocurriría ahora? Pongamos otro escenario. ¿Qué ocurriría ahora si esto de aquí baja a 0,5 ohmios? Ya no está subiendo, ya está bajando. Pongámosle aquí un colorcito. Ahí. Listo. Vamos a poner la condición ahora de que la intensidad de la corriente, tenemos intensidad que va a ser igual a que va a ser igual esta intensidad al voltaje sobre la resistencia, y esto, el voltaje es 15 voltios, no se altera, dividido para 0,5 ohmios, y tendría yo como resultado, perdón, sí, está bien, 15 dividido para 0,5, si no me equivoco nos va a dar 30, ¿verdad? Sí, exacto. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar aquí nosotros en esa comparación? Que si la resistencia baja, la intensidad sube. O sea, es inversamente proporcional. En la misma proporción que crece la intensidad, baja la corriente. Y en la misma proporción que crece la corriente, baja la intensidad. Ok, pero como estábamos haciendo aquí unos diseños de jueguitos, así de esos jueguitos de parques infantiles, ¿qué ocurría? Ocurría esto. Cuando nos enseñaban sobre estos circuitos, podríamos decir que hacíamos esto. Esto de aquí es otro juego de niños. Esto es algo que se llama un sub y baja, algo así le llaman algunos. No sé cómo más le puedan llamar. ¿Ya? Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, por un lado, la intensidad de la corriente y por otro lado, tenemos la resistencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica esto? Que si esta intensidad sube, ¿qué va a pasar con la resistencia? Baja. ¿Verdad? ¿Y qué va a ocurrir si la resistencia sube? La intensidad baja. Entonces, esta es una de las maneras con la que yo le estoy demostrando, bueno, qué es lo que está ocurriendo teóricamente, con la intensidad y con la resistencia y con el voltaje cuando yo aplico la ley de Ohm. Ahora sí, chicos, preguntas. Ingeniero, buenos días. Sí. Buenos días. Ingeniero, una pregunta, ojalá sea pronto dentro del contexto. Por lo explicado, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en los transformadores eléctricos? Y se supone, por ejemplo, me imagino que hay que tener una resistencia, por supuesto, más grande, pero ¿por qué suelen explotar? ¿Por qué suelen alterarse de esa manera? Me imagino por una subida eléctrica, pero si la resistencia es la que regula la intensidad y asimismo
Bueno, la intensidad sobre todo. Pero ¿por qué pasa ese tipo de situaciones? Más o menos, ¿te puede explicar? A ver, bueno, deja mover un poquito esto para explicarte algo. Primero tenemos que comprender qué cosa es un transformador. Primero que los transformadores nosotros lo vamos a estudiar porque un transformador es una máquina eléctrica. Internamente está constituido, tú me estás haciendo adelantar algo aquí en clase, pero bueno, espero que sea de fácil comprensión. La constitución de un transformador internamente es esta, es una bobina. Una bobina que se llama devanado primario. ¿Ok? Después de esa bobina viene, como toda máquina eléctrica, tiene un núcleo de hierro y después del núcleo de hierro tiene otra bobina de secundario y otra bobina más de secundario. Okay. Cuando la gente quiere, aquí arriba es donde conecta la media tensión o el alto voltaje que nosotros conocemos o el cable que está en la parte más alta de un poste, y en la parte de acá es la baja tensión o el consumo que sale para la casa. ¿Ok? Entonces, si tomamos, voy a cambiar aquí de color, si tomamos esta línea de aquí, con esta línea de aquí, vamos a tener 120 voltios. Si tomamos esta línea de aquí, con esta línea de aquí, vamos a tener 240 voltios, que es como está constituido en la parte baja del transformador. Ok. Primero te quiero decir es que aquí no hay resistencia. O sea, no hay una resistencia fija. En un transformador no hay una resistencia definida. Es verdad que sí hay una resistencia, pero no porque es una resistencia, sino que este conductor que está aquí dando vueltas, un conductor esmaltado, obviamente que tiene algo que se llama distancia. Y además también tiene un grosor que se llama sección. Entonces, ¿qué ocurre? Que el voltaje que ingresa por aquí, tiene que recorrer todas estas vueltas, y es una gran distancia para salir acá. Ese recorrido, esa distancia, produce una caída de tensión, o en otras palabras, produce una resistencia, pero es la distancia. Ahora, si ustedes han visto, cada vez que hay un bobinado, las bobinas están compuestas por un alambre esmaltado que es muy finito. Como es muy finito, circular electrones por aquí es bastante difícil. Entonces, ese conductor finito produce una resistencia. En este caso aquí, la sección y la distancia producen una resistencia que no es una resistencia en sí. Es lo que está aquí con este ρ, que va a ser igual a longitud por sección, y esto se llama resistividad. No es lo mismo que resistencia, por si acaso. Esto es resistividad. La resistividad del conductor. Entonces aquí no hay resistencia en el transformador. Lo que hay es un cambio de los parámetros normales de la tensión o voltaje. O sea, aquí no funciona lo que estamos viendo en la ley de Ohm. Aquí lo que ocurre es que toda esta corriente que está circulando por aquí, al dar vuelta, produce un campo magnético que se traslada a la bobina de acá. Un campo magnético que es invisible. Un campo magnético que nosotros eléctricamente lo conocemos como FEN, que significa que es una fuerza electromotriz. Entonces, esto de aquí es cuando ya veamos nosotros la parte de electromagnetismo. Entonces, aquí con esto no es que se regula el voltaje. Esto de aquí es una transmisión de un voltaje alto, por ejemplo, de 13.800 voltios que circulan en las líneas de media tensión, para que baje a 120 o 240, que es lo que necesitamos en la casa.
pero no por medio de resistencia, sino por medio de campos magnéticos, que es totalmente diferente. Ahora, con relación a la pregunta que tú me hacías también, me dijiste que un transformador normalmente viene metido en un tanque. El transformador no explota, como sí por su estructura eléctrica. Lo que ocurre es que este transformador normalmente son enfriados en aceite, en un aceite mineral que es un aceite aislante, pero además de eso es un aceite refrigerante. Cuando este aceite tiene humedad, o sea, está impuro, está sucio, el aceite se calienta por el efecto Joule que producen las bobinas. Se calienta. Y como esto está cerrado, al aumentar la temperatura, aquí ya nos vamos un poco de química, al aumentar la temperatura aumenta la presión. Y como este es un tanque que está tapado aquí, tiene una tapa asegurada en la parte superior, no hay una explosión eléctrica, lo que hay es una explosión de presión y lo que sale volando es la tapa. Vuela, ¡plum! Y salió la tapa disparada. Es lo único que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque aquí no hay elementos de cortocircuito. Entonces, eso es lo que se refiere a una explosión de un transformador que casi nunca ocurre, normalmente no debe ocurrir, porque siempre los tanques tienen alguna fuguita que le permite evacuar el exceso de presión interna. Y por otro lado, tampoco regulamos la resistencia, regulamos los voltajes por medio de resistencia, ¿no? Esto es netamente electromagnético, que lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos el capítulo de máquinas eléctricas. ¿Estamos de acuerdo, Mateo? Ok. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dime, a la orden. Así también como la de Mateo. Está bien, a la orden, con todo gusto. Es cierto que, por ejemplo, entre un medidor de corriente eléctrica y una casa, mientras más distancia haya, puede llegar con menos intensidad la corriente a la casa. ¿Es cierto eso? A ver, primero te estás equivocando en los conceptos. No se trata de la intensidad, se trata del voltaje. Se trata del voltaje. Que son magnitudes totalmente diferentes. Imaginemos que nosotros aquí tenemos un poste y en este poste hay un transformador. Y acá tenemos una casa. ¿Ok? Si la cometida se llama el cable que tú alimentas desde la línea hasta la casa. Y aquí hay un medidor. ¿De qué me dijiste? De luz, de corriente eléctrica. Ya, este medidor no es un medidor de corriente. Esto se llama un medidor, no es otra cosa que un potenciómetro que mide corriente y que mide voltaje. Si tiene intensidad y voltaje, entonces intensidad por voltaje es igual a potencia. Entonces, como lo que te mides es la intensidad y el voltaje, te está midiendo la potencia, no la corriente, la potencia. Es por eso que se llama un potenciómetro y para todos nosotros es conocido como un medidor de luz. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? De que si está aquí, desde aquí hasta acá el cable, hay mucho espacio. Los electrones que tienen que circular por aquí, obviamente que aquí hay una distancia. ¿Te acuerdas antes que escribimos que la distancia es una longitud? Esa longitud, por la sección del cable, te produce no una resistencia, sino una resistividad. Y esa resistividad hace que el voltaje de aquí, imaginémonos aquí hay 150 voltios, por esta gran distancia, imaginémonos que aquí hay 300 metros, va a ocasionar que acá te llegue solo 130 voltios. Los otros, el resto del voltaje, los 20 voltios, ¿dónde se pierde? Se pierden en esta resistividad que se la calcula con este rho, que es otra letra griega, que es una letra griega, se la calcula con el rho y equivale a lo que nosotros llamamos técnicamente caída de tensión. O sea, se cae el voltaje por la distancia que tiene que recorrer. Es por eso que cada vez que hay un pobladito en algún lugar donde el poste está muy lejos
donde el transformador está muy lejos, ¿qué es lo que hacen? Ponen aquí otro poste y le ponen otro transformador aquí. ¿Para qué? Para que esté cerca. Para que esté cerca. Y este transformador lo alimentan en alta tensión, o sea, con el único cable que viene acá arriba, encima. Este es un cable de 13.800 voltios, que lo traen hasta el transformador para que aquí salgan 110 y 220 voltios. ¿Y por qué se hace eso? Se hace eso porque en alta tensión, si el voltaje está altísimo en 13.800 voltios, en alta tensión las corrientes son sumamente bajas. Entonces allí ya no hay pérdidas técnicas de potencia en el recorrido de los electrones por el conductor. Eso es lo que ocurre, pero es cierto lo que tú dices. Mientras más distancia exista, va a haber mayor caída de tensión. O sea, el voltaje va a ser un poquito bajo. Y ojo con las expresiones y las magnitudes. No es corriente, es voltaje. ¿Por qué no es corriente? Porque la corriente lo va a establecer es lo que tú conectes en esta casa, es lo que va a pedir la necesidad de corriente. Y tú puede ser que no conectes nada y sin embargo puedes notar que aquí hay 150 voltios cuando mides y acá solo hay 130 voltios, aunque no esté nada conectado. Entonces, eso es lo que ocurre, Aislinn, siempre. Ya normalmente no ocurre porque ya no existe como antes, que muchas veces si vivíamos en un sector rural teníamos que traer luz de 1 kilómetro y todo eso, y a las 6 de la tarde teníamos que apagar la nevera porque comenzaba a patalear, porque el voltaje no permitía que funcionara bien el motor, el televisor se nos hacía la pantalla más chiquita, porque el voltaje estaba sumamente caído, y ya cuando eran las 10 de la noche, que ya la gente apaga la luz y todo, ahí nosotros podíamos volver a prender. Ya eso normalmente no ocurre porque la gente que tiene este problema de que está lejos de la conexión eléctrica, de la distribución eléctrica, normalmente tiene su propio transformador. Espero haber respondido tu pregunta, Aislinn. Sí, ingeniero, gracias. A la orden. Chicos, ¿qué más? Yo, profe, tengo una pregunta. Dime, María Mercedes. Profe, en mi casa, en ejemplo, en mi casa, el transformador está cerca, unos 3 metros, el composter y todo, pero el voltaje de la luz, podemos decirle, llega en vez ya abajo, se quedan los focos muy como que bajitos y ya. Sí. ¿Qué más? ¿Solo eso? Sí, más como que la parte de la cosita y del comedor, pero ahí ya el funcionamiento, en veces si se baja bien bajita la luz, ¿a qué se debe? Se debe al voltaje. Tal vez tú me estás hablando de un tema rural. ¿Te acuerdas en antes cuando Mateo preguntó, yo le hice este ejemplo del transformador? Le dije que el transformador entraban 13.800 voltios y salían 240 y 120 voltios. Pero ¿qué ocurre si en alta tensión no llegan 13.800 voltios? Si llegan 12.000. Si llegan 12.000 aquí, al momento de hacer la transformación, acá ya no va a salir 120, va a salir 110, va a salir 100, va a salir 98, etc. Entonces, aquí también hay una caída de tensión, solo que esta caída de tensión no es la caída del transformador a tu casa, es la caída de tensión que existe entre el transformador y la distancia desde donde traen este cable para conectar el transformador. O sea, es una caída de tensión en media tensión. Lo que antes hablábamos con Aislinn es una caída de tensión en baja tensión. Aquí sencillamente se cae aquí arriba. Y esto debe ocurrir solo en las horas pico. ¿Cuándo son las horas pico? Cuando hay la mayor demanda de electricidad. Es decir, más o menos a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche debe ser malo el voltaje. Lo mismo debe ocurrir a las 6 de la mañana, de 5:30 de la mañana a 7:30 de la mañana. ¿Y por qué a esa hora? Porque esa hora, en la tarde, es cuando todo el mundo llega al trabajo, cuando comienza a ver oscura su casa, cuando la noche comenzó a llegar y tú comienzas a prender los focos y la gente llega del trabajo y se va a bañar y prende el foco del baño y prende el foco del cuarto y en la sala no se ve, también en la hora de la merienda, en la cocina están preparando los alimentos y uno prende todo.
Ahora, obviamente que llega a la casa, prende el televisor, llega a tomar agua helada y abre la nevera y la nevera se le sale el aire frío y arranca el motor. Y en la mañanita, cuando yo te digo de 5:30, es porque la gente se despierta y cuando se despierta, ¿qué es lo primero que hace? Prender la luz de la cocina, ir a preparar los alimentos para el desayuno y todo eso. Y cuando ya has terminado de preparar los alimentos, la gente ya se va a trabajar, ya no está en casa, ya deja todo apagado, ya el consumo comenzó a bajar y el consumo y el voltaje comenzó a regularizarse. Pero eso es porque hay tensión y solo ocurre en el área rural cuando la distancia por recorrer, sea en media tensión o en baja tensión, es muy larga. Yo pensé que ya no existían esos problemas acá porque para resolver eso, CENEL, que es la empresa de comercialización de electricidad, tiene instalado muchas subestaciones, precisamente para controlar estas caídas de tensión. Pero bueno, tú me puedes decir, María Mercedes, de qué lugar estás hablando y si es un lugar rural. De San Blas hacia arriba, en el Cerro Mancha Grande. Ah, ya, en el Cerro Mancha Grande, tú estás hablando por ahí de la cucaracha, ya me he Junto a lo olvidado, Colorado, ya. de Palma Junta, todo eso, ¿verdad? Sí, Sí. ingeniero. No te olvides que allí los cables que llevan hasta allá, los llevan desde la carretera que va a Pichincha. Y es un solo cablecito que van llevando de ahí para allá. Entonces a veces ocurre eso. No, me imagino que más o menos debe ser en las horas que yo te dije y bajo las condiciones que yo te dije. Bueno, Ok, gracias, ingeniero. chicos, a la orden. A ver, chicos, si no hay más preguntas al respecto, entonces los invito a que marquen su asistencia y en esos 5 minutos que marcan la asistencia, regresamos para problematizar la ley de Ohm, ya hacer ejercicios de verdad que nos permitan resolver o plasmar lo que hemos pedido en la tarea. Tienen 5 minutos. La clave, Ingeniero, dímelo. por favor, ¿puede habilitar un poco más el tiempo así de poner la asistencia? Es que yo voy transportándome a mi trabajo y voy en el bus, entonces se me hace un poco complicado. Ya en unos 20 minutos llego y ahí ya coloco No, la asistencia. ¿quién está hablando? Yandri. Sí, Ya, Yandri, yo voy a tener presente eso que tú me estás diciendo, pero no puedo hacer lo que tú me dices. ah, bueno, Porque, te lo voy a decir por qué, porque ya hay chicos que están pasándole las claves a las personas que no están en clase para que ellos marquen la asistencia sin estar. Entonces, mientras más tiempo le dé, estoy originando mayor ese desorden que me parece injusto porque ellos no están haciendo ningún esfuerzo por estar acá. Entonces, espero que me comprenda. está bien, ingeniero, no hay problema. Entonces, esta de aquí es la clave de aquí, de la asistencia 1969. Márquela y yo me encargo de marcarte tu asistencia, Yandri. Muchas gracias, ingeniero, se lo agradezco. Tenemos 5 minutos para hacerlo. ¿Cuál es la contraseña, ingeniero? Mi amor, ahí te lo escribí en la pantalla, 1969.
Ingeniero, usted está hablando porque no se escucha nada. No, no estoy hablando, solo estaba esperando que se cumpliera el tiempo y estaba adelantando aquí un gráfico.
A ver, chicos, regresamos. Espero que ninguno de ustedes haya tenido ninguna dificultad. Ok, mientras ustedes marcaban la asistencia, yo estaba aquí graficando un problemita, pues para ahora sí llevarlo a la práctica y ir definiendo más o menos cómo es la problematización de los circuitos eléctricos de acuerdo a la ley de Ohm. Tengo aquí esquematizado un circuito que es un circuito en serie, porque si ustedes pueden notar tiene un solo recorrido, por aquí viene la intensidad, pasa por aquí, da la vuelta y regresa por acá, ¿verdad? Como ya ustedes ya vieron la simbología eléctrica, esto de aquí es una resistencia, este de acá es otra resistencia, esto de aquí es un generador de 9 voltios, ¿ok? Un generador de voltaje. Quiero decirles que yo sé que algunos de ustedes escriben, chicos, pero yo no les puedo contestar, ni siquiera leo los mensajes que escriben, porque estoy graficando en una pantalla, estoy dándole la conferencia a la vez, estoy escribiendo todo en directo, porque aquí ustedes se dan cuenta que esto no es diapositiva, esto es lo que vamos generando en el camino, respondiendo las inquietudes de ustedes. Por lo tanto, no tengo, si me escriben en el WhatsApp o me escriben internamente, no los leo. Entonces es necesario que cuando quieran interrumpirme para cualquier situación que quieran preguntar, háganlo por medio del micrófono, que es la única opción que tenemos. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya tenemos nosotros un problema, y el problema nos pide encontrar la resistencia total. Si sabemos que aquí hay una resistencia, que hay otra, la resistencia total pues debe ser una sola. Entonces, bajo ese parámetro, quiero decirles que cuando los circuitos son en serie, aquí me tengo que adelantar algo que no estaba previsto. Si el circuito en serie, y acá voy a poner circuito en paralelo. Obviamente todavía nosotros no sabemos qué significa exactamente esto porque es la siguiente clase, pero bueno, ya podemos irnos enganchando con algunas fórmulas porque no van a cambiar de una clase a otra las fórmulas. Cuando en un circuito eléctrico calculamos la resistencia, podemos decir que la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia, perdón, más la resistencia 2. Podemos decir así, si el circuito es en serie como este que está dibujado, el cálculo de la resistencia va a ser así. Si el cálculo fuera en paralelo como está acá, entonces la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 por la resistencia 2. Perdón. Y todo esto va a ser dividido para la resistencia 1 más la resistencia 2. Okay. Estamos adelantando una fórmula para que nosotros sepamos de qué estamos hablando. Si el circuito es en serie, es esta fórmula, si el circuito en paralelo es esta fórmula. Eso con relación a la resistencia. Ojo, que esto de aquí no tiene que ver con la ley de Ohm, estos son para los circuitos en serie y paralelo. El voltaje total, porque aquí estamos hablando del circuito en sí internamente. Si el circuito es en serie, el voltaje total, vamos a ponerlo aquí, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Si el voltaje es aquí, si el circuito es en serie, va a ser esta fórmula. Si el circuito es en paralelo,
Entonces va a ser igual el voltaje total, va a ser igual al voltaje 1, va a ser igual al voltaje 2. ¿Ya? Con relación a la intensidad de la corriente, para tener también clara esa idea, esa formulita, la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1, va a ser igual a la intensidad 2. Y en el circuito en paralelo, la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2. Ok. Ok, esto de aquí se lo pongo como referencia de aquí, haciéndole notar, obviamente, que estamos hablando que nuestro circuito que está graficado aquí es un circuito en serie. O sea que este circuito es el que vamos a resolver ahorita. Vamos a utilizar son estas formulitas. Cuando yo me refiero a resistencia total, me estoy refiriendo a la resistencia de todo el circuito. O sea que aquí tengo la resistencia 1 y acá tengo la resistencia 2. Esto tengo que sumarlos para tener una resistencia total. Cuando me refiero al voltaje total, me estoy refiriendo que si aquí hay una resistencia, aquí hay un voltaje que se llama voltaje 2, y aquí hay un voltaje que se llama voltaje 1, y este de acá va a ser el voltaje total, ¿verdad? La sumatoria de todo. Cuando me refiero a la intensidad, aquí me falta un signo. Ahí sí. Cuando me refiero a la intensidad, me estoy refiriendo que aquí hay una intensidad, aquí hay otra intensidad, por lo tanto, el circuito en su parte global tiene otra intensidad que es total. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante de esto? Que siempre observen los múltiplos y submúltiplos de la unidad. Por ejemplo, aquí dice 3 miliamperios. ¿Qué significa? Que cada miliamperio es la milésima parte de un amperio. Por la parte de acá dice 1 kilo ohmio. ¿Qué significa acá? Kilo. ¿Qué significa kilo? Significa 1000. O sea que yo aquí estoy hablando de 1000 ohmios. Escribo así, ¿para qué? Para no escribir tantos números. Entonces tengo aquí 1 kilo ohmio y acá tengo 3 miliamperios. Nunca pierdan de vista eso. O sea, aquí estoy hablando en milésima, aquí estoy hablando en multiplicado por 1000 y aquí estoy hablando en la unidad, 9 voltios. ¿Ok? Entonces, para resolver el problema, lo vamos a hacer facilito. Utilizamos la fórmula y escribimos los valores. Primero, ¿qué es lo que quiero calcular? Si yo aquí no sé, ¿qué puedo saber yo de esta resistencia aquí? No sé cuánto vale, no sé qué corriente existe y tampoco sé cuál es el voltaje que hay aquí. En la parte de arriba sé cuánto es la corriente, cuánto es la resistencia, pero no sé cuánto es el voltaje. ¿Ok? Entonces, procedamos a calcular primero el voltaje que hay aquí en esta partecita de aquí. ¿Ok? Procedamos a calcular el voltaje que hay aquí. El voltaje que hay aquí. ¿Ok? Y para eso, escribimos precisamente esa parte. Entonces decimos voltaje 1. ¿A qué es igual ese voltaje 1? Ese voltaje 1 va a ser igual. De acuerdo a la ley de Ohm, el voltaje aquí es igual. Es igual a la intensidad por la resistencia. Pero obvio, ojo con algo, que aquí la intensidad es 1 y la resistencia es 1. Entonces, para efectos de no confundirme, voy a poner que la resistencia es la 1 y el voltaje también es el voltaje 1. Ok, listo. Cuando ya tengo esta fórmula, esta ecuación, yo puedo decir que es igual a ¿qué? Reemplazo los valores. ¿Y qué valores tengo? Tengo 3 miliamperios, por un lado, que multiplican a 1 kilo ohmio. A 1 kilo ohmio.
¿Ok? Eso es lo que yo tengo allí. Si lo quiero, ahora lo quiero visualizar porque necesito operabilizarlo, y yo transformo esto a la unidad y lo de acá a la unidad, o todo lo transformo a milésima, o todo lo elevo a kilo, como sea. Podríamos decir nosotros aquí entonces que tenemos este 3 miliohmios, ¿a qué equivale? Equivale a 3 por 10 a la... Déjenme poner aquí, por 10 a la menos 3, ¿verdad? Ahí estoy representando que tengo eso, miliamperios. Nunca olvidemos los símbolos. Ya tengo la primera cantidad escrita. O sea, 3 miliamperios es igual a 3 por 10 a la menos 3 amperios. Y por el lado acá, perdón, aquí ya no es miliamperio, aquí ya es amperio, porque ya está por 10 a la menos 3. Ok. Y abro el otro paréntesis. Abro el paréntesis. Y el paréntesis otro me va a decir que es un kiloohmio. Un kiloohmio es 1000, ¿verdad? Entonces tengo que multiplicarlo, un kiloohmio por 10 a la 3. Porque 1000 sí, tiene 3 ceros, ¿verdad? Entonces sería así. Esto es para efecto de poder multiplicar. Y si multiplico esto, ¿cuánto nos da? Hagan la multiplicación, chicos. 3. ¿Nos da 3 qué? 3 voltios. Sí, 3 voltios. Perfecto. Entonces, den en cuenta que aquí yo ya establecí el voltaje de aquí arriba. Ya tengo 3 voltios. ¿Ok? Entonces, si tengo 3 voltios aquí y por todo tengo 9, den en cuenta el voltaje, que bueno, hagámoslo con la fórmula, para ir pasito a pasito allí. Vamos a calcular aquí, déjenme poner otro color para que se diferencie ese. El voltaje 2 tenemos que calcularlo, ¿verdad? Este es el voltaje 1, acá tenemos el voltaje total, o digamos voltaje total, y ahí despejamos para que sea más claro. Voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Si despejamos esto, vamos a tener que el voltaje 2, no, mejor hagámoslo partecito. Ya tenemos esto, aquí. Ahora despejamos voltaje 2. Despejamos voltaje 2 y nos va a decir que voltaje 2 es igual a voltaje total menos el voltaje 1. Reemplazamos los valores y vamos a tener que el voltaje total es 9 menos el voltaje 1, que es 3 voltios, y esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a 6 voltios, ¿verdad? Entonces el voltaje 2 ya lo tengo calculadito aquí. Ya sé cuál es el voltaje. Entonces ya tengo el voltaje de esta parte de aquí. Ahora, como ya tengo el voltaje, des en cuenta, vayámonos aquí a la intensidad de corriente, a esta parte de aquí. La fórmula nos dice que la intensidad total es igual a la intensidad 1, es igual a la intensidad 2. ¿Qué significa eso? Significa que la misma cantidad de electrones que vienen por aquí, hacen este recorrido, pasan por el otro elemento y salen acá. O sea, que en todo lado va a haber la misma intensidad. Por lo tanto, si aquí hay 3 miliamperios, ¿cuántos miliamperios habrá acá? Exactamente lo mismo. Entonces, intensidad 2 sería igual a 3 miliamperios. Ya tengo la intensidad. ¿Qué es lo que me falta calcular? Me falta calcular la resistencia. Aquí tengo la fórmula de la resistencia, pero también nosotros ya aprendimos la ley de Ohm. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, aquí es igual a la resistencia. La resistencia 2 va a ser igual al voltaje sobre la intensidad 2. Y el voltaje también pongámosle voltaje 2. ¿Ok?
voltaje 2. ¿Ok? Cuando ya tengo esto, puedo decir que esto es igual a que el voltaje 2, tengo 6 voltios. Tengo 6 voltios. Y estos 6 voltios dividido para la intensidad 2, que son 3 miliamperios, sería igual a ¿qué? Entonces yo podría ecuacionarlo, podría decir que por aquí arriba podría poner 6 voltios sobre, igual que en el caso antes, 3 por 10 a la menos 3. Y esto sería igual. ¿Cuánto le da, chico, eso? A mí me da 2, pero no sé si... ¿Cómo no sabes, mi amor? Si tienes la calculadora allí y tienes todos los elementos de juicio, ¿qué no sabes? Entonces nos da 2. No nos olvidemos de las unidades de medida. Nos va a dar 2. Pongámoslo de otro color. Esto de aquí, pongámoslo de color azul. Nos da 2 kiloohmios, que equivale a 2000 ohmios. Entonces ya tengo la resistencia, ya tengo todos los datos aquí. Ahora, como quiero saber cuál es la resistencia total, aquí está la fórmula de la resistencia total. Aquí está la fórmula. Entonces, RT, que es lo que yo quiero calcular, que fue el pedido que hicimos, la resistencia total. Entonces, esto de aquí va a ser igual a R1 más R2. En otras palabras, podemos decir que tenemos por un lado un kilo... Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Era 2000, me equivoqué, en la resistencia 2. A ver, multiplica bien, date cuenta que es 10 a la menos 3, o sea que es igual 6 dividido para 6, para 0,003. Sí. A mí igual me Claro, salió me va a dar 2000. 2000 ohmios. 2000 ohmios es lo mismo que 2 kilo 2000 ohmios. ohmios. De 2 kilos. 2 Ah, kilos, ya. exactamente. Ahora sí. Sí. Claro, es que está abreviado. Sí, no me había dado cuenta. Entonces, aquí tenemos que R1 es 1 kilo ohmio más 2 kilo ohmios de R2. Y esto sería igual a 3 kilo ohmios. Y estos 3 kilo ohmios también significa que es igual a 3000 ohmios. O sea, no hay problema. Lo que ustedes van a notar es que ahora vamos a hablar en kilos, en mili, en micro, y etcétera. O sea, que las magnitudes, hexa, peta, teta, giga, mega, todo eso ustedes ya deben saber a cuánto equivale. Porque yo no te voy a decir 1.000.000 de kilovatios, te voy a decir un gigavatio. No te voy a decir 1500 voltios, te voy a decir 1.5 kilovoltios. Entonces, así vamos a hablar. Entonces, ahora yo ya tengo la resistencia total. ¿Y se dan cuenta qué facilito que es esto? ¿Ok? Entonces nosotros de esta manera buscamos los circuitos y de esta manera lo resolvemos. ¿Tienen alguna pregunta, algo que les genere alguna duda o que quieren que sea mejor aclarado? La intensidad 2, ¿por qué la intensidad 2 es igual a la intensidad 1? Esa parte, ayúdame, por favor. Porque así lo establece el modelo matemático de la electricidad y el electromagnetismo. Y es por eso que aquí está la fórmula. Cuando tú tienes la fórmula, ya no hay que explicarte la fórmula, ya tienes que aplicar la fórmula. Y aquí dice que intensidad total es igual a la intensidad 1 y es igual a la intensidad 2 y va a ser igual igual. a que haya. Eso dice la fórmula. No me di cuenta del signo, pensaba que era una suma, una recta. Ya. No. Gracias. Nada. No,
Correcto, correcto. Muy bien. María Mercedes, ¿tú quieres decir algo? Que tienes la manito alzada. No, ingeniero, se activó sin querer. Ya está bien. Ok. Entonces, ya no hay ningún problema allí, ¿verdad? Pongamos un ejercicio para ver si lo podemos resolver. Déjenme borrar esto entonces, que ya esto no nos sirve. Uy, esto sí sirve. Ya. A ver si utilizamos el mismo gráfico. Vamos a aumentar aquí. Vamos a aumentar aquí una resistencia. Ya. Entonces, este de aquí pasaría a ser la resistencia 2. Y esta resistencia 2, pongámosle un valor muy calculable, pongámosle 1 kilo ohmio. Un kilo ohmio. Acá también pongámosle resistencia 3. Que sea igual a un ohmio. Aquí también pongámosle que sea nomás un ohmio. Ya. Un ohmio. ¿Qué otro cambio podemos hacer? Acá arriba pongamos que sea también un ohmio para que sea más facilito multiplicar por 1. Y aquí pongámosle que son 500 miliamperios. ¿Ya? Y el voltaje pongamos que no lo sabemos. ¿Ya? Listo. Entonces aquí tenemos esto. ¿Qué más nos faltaría? Esto aquí ya no iría. 500 miliamperios. Ya. Ok, chicos. Ok, chicos. Entonces, la tarea nuestra ahora va a ser calcular el voltaje total. Aquí están los datos. Aquí está la fórmula, se me borró una. Aquí había una que decía intensidad total. Intensidad total es igual a intensidad 1 igual a intensidad 2. Obviamente que ahora ya también hay un igual a intensidad 3, ¿verdad? Porque ya hay 3 intensidades. Y aquí va el igual. ¿Ya? La fórmula solo se modificó porque aumentó una. Obviamente que acá también puedo aumentarle más voltaje 3. Y acá también R total también sería más R3, ¿verdad? Las fórmulas se van haciendo solitas. Listo. Entonces, aquí tenemos el planteamiento, aquí tenemos el gráfico, aquí tenemos los valores y aquí tenemos las fórmulas. Entonces, veamos cuánto vale el voltaje. Ahora, para que no se le haga muy largo a los chicos, voy a dejar de grabar y regresamos voy a dejar de grabar en este momento, déjenme ver aquí, para que no se le haga muy largo el video a los otros compañeros. Grabando. Vamos a detener la grabación.